El mareo crónico es, sin duda, uno de los desafíos diagnósticos más complejos en la práctica neurológica. Hoy vamos a analizar a fondo el mareo postural perceptual persistente, o MPPP. Este es un trastorno vestibular funcional que ha logrado unificar décadas de terminología dispersa en un diagnóstico único, coherente y sobre todo clínicamente útil. Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Esta es nuestra hoja de ruta. Iniciaremos con el contexto clínico que dio origen al MPPP. Después, desglosaremos con precisión sus criterios diagnósticos, exploraremos la fascinante fisiopatología subyacente, abordaremos el diagnóstico diferencial y, finalmente, cerraremos con las estrategias terapéuticas que la evidencia actual respalda. Muy bien, empecemos por el principio. Por años, quienes nos dedicamos a esto, nos enfrentamos a una verdadera constelación de síndromes de mareo crónico. ¿Recuerdan? Vértigo postural fóbico, mareo subjetivo crónico. Era un auténtico caos terminológico. El MPPP no surge de la nada, sino de la necesidad imperiosa de estandarizar y operacionalizar el diagnóstico para mejorar la práctica clínica y la investigación. Y para dimensionar su relevancia clínica, fíjense en este dato. Antes de la formalización del MPP, cerca de un 25%, uno de cada 4 pacientes, en centros de referencia neurootológicos, se quedaba sin un diagnóstico claro. Esta cifra nos muestra la enorme brecha diagnóstica que este concepto ha venido a cerrar. Ahora, esta línea de tiempo es fascinante. Miren cómo hemos llegado hasta aquí, desde las descripciones del Platz-Schwindel por allá de 1870, pasando por el vértigo postural fóbico, el vértigo visual y el mareo subjetivo crónico. Lo que vemos es que el MPPP no es una entidad completamente nueva. Es en realidad la culminación, el refinamiento, de más de un siglo de observación clínica, que finalmente fue consolidada en 2017 por la Sociedad Varani. Esto le otorga una validación y un estándar global. Ahora sí, entremos en materia. Vamos a analizar el núcleo del diagnóstico. Las siguientes diapositivas van a desglosar los 5 criterios esenciales que, sí o sí, deben cumplirse para establecer el diagnóstico de MPPP. Aquí, la precisión es absolutamente fundamental. El criterio A nos marca el perfil temporal y los síntomas. Estamos hablando de una condición crónica de al menos 3 meses, con síntomas presentes la mayoría de los días. Y algo clave, los síntomas duran horas, no son fugaces, y su intensidad fluctúa, empeorando a menudo conforme avance el día. El criterio B. Este es el corazón del fenotipo clínico. Los síntomas se disparan o empeoran con la postura erguida, con el movimiento, ya sea propio o pasivo, como ir en coche, y con la exposición a entornos visualmente demandantes. Piensen en un supermercado o en ver el tráfico. El paciente debe reportar sensibilidad a estos 3 provocadores. Ahora, el criterio C nos habla del origen, y esto es fundamental. El MPPP no aparece de la nada. Casi siempre hay un detonante, un evento que lo precipita. Puede ser una neuritis vestibular, un ataque de migraña vestibular, un episodio de BPPP, sí, pero también un ataque de pánico o incluso un traumatismo cráneoencefálico leve. Y finalmente los criterios D y E, que establecen el impacto y el contexto. Por un lado, los síntomas deben ser lo suficientemente severos como para causar un malestar significativo o afectar la vida diaria. Y un punto crucial, aunque hay que descartar otras patologías que expliquen mejor el cuadro, el MPP no es un diagnóstico de exclusión. De hecho, es común que coexista con otras condiciones, como la migraña vestibular, lo que hace el panorama clínico aún más interesante. Aquí tenemos el panorama completo, los 5 criterios en una sola vista. Esta tabla es, en esencia, nuestra herramienta de trabajo en la clínica. Memorizar este flujo, este A, B, C, D, E, desde la temporalidad hasta los exacerbantes y los precipitantes, nos permite un diagnóstico certero y rápido. Es, por así decirlo, la firma diagnóstica del MPPP. Bien, ya definimos qué es el MPPP. Ahora, la pregunta del millón. ¿Por qué ocurre? En esta sección vamos a sumergirnos en los fascinantes mecanismos neurobiológicos que perpetúan los síntomas mucho tiempo después de que el evento gatillo original ha desaparecido. Este diagrama es el modelo conceptual del MPPP y lo explica todo. Observen a la izquierda. Un evento precipitante provoca adaptaciones agudas, como una mayor dependencia visual. Sin embargo, en ciertos individuos predispuestos, por ejemplo con un rasgo de ansiedad, estos factores hacen que las adaptaciones se vuelvan maladaptativas y se crea el bucle perpetuador que vemos a la derecha. Un círculo vicioso entre la dependencia sensorial, la hipervigilancia y un control postural rígido. Y como vemos en este cuadro, los precipitantes pueden ser muy variados. A la izquierda, síndromes agudos como una vestibulopatía. En el centro, episódicos como la migraña vestibular o el BPPB. Y a la derecha, condiciones crónicas como los trastornos de ansiedad.
El punto clave es que todos alteran el equilibrio o causan síntomas vestibulares, iniciando así la cascada maladaptativa. En resumen, los mecanismos que mantienen el problema son 3. Primero, una dependencia visual excesiva. El cerebro le da demasiado peso a lo que ve para orientarse. Segundo, un control postural de alta demanda. Una cocontracción muscular constante, como si la persona caminara sobre hielo todo el tiempo. Y tercero, y esto es clave en neuroimagen, una integración cortical alterada, especialmente en redes que procesan la información espacial y la sensación de amenaza. Ahora, pasemos a la aplicación clínica. Con los criterios y la fisiopatología ya en mente, ¿cómo distinguimos al MPPP de otras entidades en una consulta? La precisión diagnóstica es el primer y más importante paso para un tratamiento eficaz. Esta tabla resume los principales diagnósticos a considerar. Por ejemplo, en una vestibulopatía no compensada, vamos a encontrar hallazgos claros en la exploración, como un nistagmo o una prueba de impulso cefálico positiva. La migraña vestibular, por otro lado, se presenta con ataques episódicos bien definidos. La clave siempre es volver a la tríada de exacerbantes del criterio B, que es altamente sugestiva de MPPP. Y finalmente llegamos al tratamiento. ¿Cómo podemos ayudar a estos pacientes? El manejo del MPPP es y debe ser multimodal. El objetivo es romper ese ciclo perpetuador que ya hemos discutido. La primera línea farmacológica son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, como la sertralina, o los duales como la venlafaxina. Como se ve en la tabla, la clave es iniciar a dosis bajas y titular lentamente. Y ojo, su beneficio va más allá de un efecto ansiolítico, actúan modulando las redes neuronales implicadas en el procesamiento vestibular. Pero el tratamiento no farmacológico es igual de crucial. Ataca directamente los mecanismos perpetuantes. Por un lado, la rehabilitación vestibular, que se enfoca en habituar y reducir la dependencia visual. Por otro, la terapia cognitivo-conductual, que ayuda a desmantelar la hipervigilancia y las conductas de evitación. La combinación de fármacos y terapia es, sin lugar a dudas, la estrategia más potente que tenemos. Muy bien, para concluir, estos son los mensajes para llevar. Primero, el MPPP es un trastorno funcional, no psiquiátrico. Segundo, el diagnóstico se basa en criterios positivos, no es un diagnóstico de exclusión. Tercero, su fisiopatología es una mala adaptación de los sistemas de equilibrio. Cuarto, el tratamiento debe ser multimodal. Y quinto, y quizá lo más importante, un reconocimiento temprano y un diagnóstico certero pueden cambiar drásticamente el pronóstico y la calidad de vida de estos pacientes. Toda la información presentada aquí se fundamenta en trabajos clave, principalmente los documentos de consenso de la Sociedad Bharani y revisiones posteriores que a día de hoy establecen el estándar de oro para el diagnóstico y manejo del MPPP. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.